Ya, buenos días. Vamos a comenzar la clase 15 de fisiología que corresponde a las curvas volumen-presión del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, las partes de la clase serían análisis de cómo sería una curva de volumen-presión normal y cómo cambiaría cuando tiene, por ejemplo, aumento de precarga, poscarga o aumento de contractibilidad o disminución de la contractibilidad. El resultado de aprendizaje es que ustedes al final de la clase puedan explicar lo que es una curva volumen-presión del ventrículo izquierdo bajo 4 condiciones. Cómo se vería en la normalidad, cómo se vería con cambio de precarga, poscarga y cambios de contractibilidad. Entonces vamos a partir primero con cómo se vería normal. Entonces, la normalidad tiene que ver con el ciclo cardíaco, ¿ya? La clase de mañana responde al ciclo cardíaco. Entonces, un ciclo cardíaco son todos los eventos que van a ocurrir en 0,8 segundos en los ventrículos. Y si nos enfocáramos solamente en el ventrículo izquierdo, podríamos revisar la secuencia de eventos que van a ocurrir, partiendo en C, ¿no es cierto? Donde está el volumen telediastólico, y desde ahí ocurre, ¿no es cierto?, la contracción ventricular isovolumétrica, que sería de C a D. ¿Y por qué yo sé que es contracción ventricular isovolumétrica? Porque no hay cambio de volumen, el volumen está acá abajo. Es el volumen del ventrículo izquierdo. Y se llena con 150 ml y se contrae. Y cuando se contrae, ¿qué es lo que le va a pasar? Va a aumentar la presión. Por eso se llama contracción ventricular isovolumétrica. Y se llega al punto D, donde se va a abrir la válvula semilunar y se va a eyectar el volumen sistólico. A medida que se eyecta, el volumen adentro del ventrículo obviamente va a disminuir, hasta llegar a F, que corresponde al volumen sistólico final, donde las paredes ventriculares ya están completamente relajadas. Como consecuencia de esa relajación, la presión adentro de la pared ventricular disminuye al mínimo y llega al punto A. Entonces en el punto A tenemos volumen volumen sistólico final y la presión más baja. Después se produce una entrada de volumen, como se dan cuenta ustedes, a baja presión. Y ese es el lleno ventricular. Ese lleno ventricular típicamente produce un ruido, el ruido S3. Así que las paredes están un poco tensas, por así decirlo, del ventrículo. Después se sigue llenando más lentamente, que se llama la diástasis. Y después ocurre un llenado ventricular final por la sístole auricular, que está representado por este aumento de presión. Esa es la sístole auricular. Y se llena entonces el ventrículo con 150 ml otra vez. Y aquí en la sístole a veces aparece el ruido 4, ya en los niños y en algunas otras personas. Y en C va a ocurrir casi pegado a C, pero milimétricamente, el ruido S1, que corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Acá se cierran y por lo tanto esta de arriba también está cerrada, entonces tiene una cámara cerrada. Y se produce el aumento de la presión intraventricular, porque se llama contracción ventricular isovolumétrica, hasta que la presión interna del ventrículo supera la presión diastólica. Y ahí se abren las válvulas semilunares. Se eyecta el volumen ventricular y como consecuencia de que la presión adentro del ventrículo se hace menor que la presión en el espacio arterial, se cierran las válvulas semilunares. Después, la presión cae, ¿no es cierto?, dentro del ventrículo, y cuando la presión del ventrículo se hace inferior a la presión en la aurícula, se abren las válvulas auriculoventriculares y se llena el ventrículo de nuevo. ¿Ya? Ese es el ciclo, que lo vamos a revisar con mucho más detalle, tiene mucho más elementos, ¿ya? Este ciclo. Yo quería mostrárselo para que tuvieran una visión de lo que está pasando. Entonces, este ciclo va generando una curva volumen-presión cerrada
que entrega una valiosa información de la integridad y de la función de los ventrículos. Por ejemplo, ¿qué información puede entregar? Puede entregar, como yo lo puedo graficar, como el volumen telediastólico, ¿ya? Versus el gasto cardíaco o el volumen sistólico. Entonces yo sé que a medida que va aumentando el volumen telediastólico o también el volumen en la aurícula derecha, la cantidad de gasto cardíaco o el volumen del volumen sistólico puede ir aumentando hasta un máximo. Y si el corazón tiene un efecto inotrópico positivo, por ejemplo, por estimular el simpático, o tiene un efecto inotrópico negativo, por ejemplo, en una enfermedad, en insuficiencia cardíaca congestiva, las curvas van a tener distintas pendientes y esas distintas formas. Ahora, si analizamos una curva en la diástole y en la sístole, nos vamos a encontrar con estas curvas, las curvas activas de contracción ventricular activa, y esta otra es una curva de aumento de presión, pero la presión pasiva de los tejidos, ¿ya? Y que dan una especie de curva de histéresis, ya que es diferente el llenado, acá el llenado del vaciado. Y el aumento de volumen en el ventrículo va a generar aumento de superposición o mejor precarga en el sarcómero ventricular. Entonces, cada vez que vaya aumentando el volumen, ¿ya? La superposición va a ser mejor, hasta que la superposición sea un sarcómero de 2,2 micrones, que es la precarga óptima. Si se sobrepasa mucho sobre eso, se llena mucho como un volumen, como un corazón con hipertrofia excéntrica, entonces el corazón va a estar dilatado y existe lo que se llama las cardiomiopatías dilatadas. Y en ese caso, por más que se llene con 200 ml, eso no significa que tenga mayor precarga. La precarga llega a un máximo cuando el sarcómero está en 2,2 micrones. Si después se excede ese máximo, como en la cardiomiopatía dilatada, entonces no va a tener más fuerza. Ya, no va a ser así. Ya, esta curva es lo que se llama, o esta relación es lo que se llama la relación de Frank-Starling. Y demuestra que normalmente el volumen ventricular de fin de diástolo o el volumen telediastólico depende, ¿no es cierto?, de la presión de la aurícula derecha y depende del retorno venoso. Por lo tanto, si aumenta el retorno venoso, aumenta la presión en la aurícula derecha y aumenta el volumen en el ventrículo derecho. Y eso hace que se ajuste el retorno venoso al gasto cardíaco. Obviamente que después va a pasar más sangre al pulmón y el pulmón va a generar un mayor volumen, ¿no sé?, o presión en la aurícula izquierda, y eso va a generar un mayor volumen en el ventrículo izquierdo, lo cual va a generar la curva esta en realidad. ¿Ya? Eso. Ya. Aquí les presento una curva de volumen-presión esquemática tipo Constanzo, ¿no es cierto?, donde muestra puntos. Y aquí en estos puntos es donde tenemos que analizar lo que va a pasar. Por ejemplo, si partimos en 1, ya, aquí vamos a tener las válvulas auriculoventriculares en el punto 1, pero justo cuando termina la línea 4,1, justo antes de que ocurra el punto 1, o sea, pongámosle 1 nanómetro antes, así como física cuántica. Lo que va a ocurrir es que, ¿no es cierto?, en ese punto todavía tengo abierta la válvula auriculoventricular, ¿ya? Es importante hacer notar eso. ¿Por qué? Porque la sangre va entrando, ¿no es cierto? Esta sangre que se va llenando viene desde la aurícula izquierda y va llenando el ventrículo. Entonces no podría seguir llenándose ningún ml más si no estuviera abierta la válvula auriculoventricular. Entonces, si en el momento que ocurre el QRS genera un mínimo aumento de presión aquí, pequeñísimo, que es indetectable. Pero eso es suficiente para cerrar la válvula auriculoventricular. Entonces, en ese momento preciso ya no va a haber
mayor llenado, ¿ya? Entonces se va a detener y vamos a quedar justamente en el punto 1. Y desde ese punto 1, como el QRS es tan rápido, va a empezar a aumentar la presión adentro del ventrículo izquierdo, pero va a aumentar al mismo volumen. Y hay otra cosa que va a ocurrir: para que la presión pueda aumentar, tiene que cerrarse la válvula auriculoventricular. Entonces, en el momento preciso que empieza el QRS, la presión adentro del ventrículo se hace mayor que la presión en la aurícula. Y eso fuerza el cierre de las válvulas que tienen esa orientación, de cerrarse cuando aumenta la presión del ventrículo. Se cierran y producen el primer sonido cardíaco. Hagan el experimento cerrando una puerta, abriendo y cerrando una puerta. Se dan cuenta que cuando la puerta se abre, el sonido que se escucha es muy bajo. Y pregúntenle al Salvador que le cierre la puerta, porque y genera un retumbo, ¿cierto? Genera un número de Reynolds grande, y eso hace una vibración, ¿no es cierto? Esa vibración es un sonido audible, ya que yo lo puedo escuchar como parte del latido cardíaco. El loop, ¿ya? Dup, loop, dup, loop. El segundo ruido que uno escucha, el loop, ese es el S1, ¿ya? Y corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Ya? Entonces se cierran las válvulas, se produce S1. Y el QRS, como es súper rápido, sigue, aumenta la presión, hasta que finalmente la presión adentro del ventrículo es superior a la presión adentro de la aorta, en este caso. Entonces, las válvulas de la válvula aórtica están así, y acá abajo está el ventrículo. Entonces está aumentando la presión, y de repente ¡pum!, se abre porque supera la presión. Y en ese momento sale el volumen sistólico eyectado, ¿no es cierto? Pero no sale todo, sale un tercio del volumen sistólico, pero ese tercio incluye casi los 2/3 del volumen sistólico total. Entonces una salida rápida de prácticamente los 2/3. O sea, sería 2 por 70 dividido por 3. No sé cuánto da eso, pero eso sería los 2/3. Y 70 sería el volumen sistólico total, ¿no es cierto? Ya. Después de la eyección rápida, ocurre una salida más lenta, ¿ya? Y finalmente, casi en la mitad de este punto, por aquí, ya se habrá acabado el QRS y empieza la onda T, ¿ya? Es por acá que está la onda. Entonces aquí ya tenemos identificado. Acá hay un QRS, y el QRS después da origen a el segmento CT, ¿no es cierto? El segmento CT va a estar por acá con la máxima contracción. Después va a empezar la despolarización y la onda T, ya que va a estar más o menos en este sector. Y eso va a empezar a relajar, pero la sangre va a seguir saliendo. ¿Por qué? Porque tiene un momento de inercia. Ya, como todas las cosas que se van moviendo, tienen un momento de inercia. Entonces la sangre, a pesar de que las paredes ventriculares ya se relajaron, pero ella va saliendo, ¿no es cierto?, con el momento de inercia. Y sigue saliendo hasta que saca totalmente el volumen sistólico. Pero la onda T, ¿no es cierto?, ya se acabó. En este punto ya prácticamente estamos con el corazón 100% relajado, porque acuérdense que la onda T es el proceso de relajación. Cuando ya terminó la onda T, está relajado. Entonces ya al relajarse completamente, empieza a disminuir rápidamente ahora la presión intraventricular. Y cuando la presión adentro del ventrículo se hace inferior a la presión que está, ¿no es cierto?, en la aorta, entonces se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿ya? Perdón, las válvulas aórticas, ¿no es cierto? Se va a cerrar esa válvula. Claro, se cierra, ¿no es cierto? Y ya no va a poder seguir saliendo más sangre, o no se va a poder devolver, porque también podría pasar que se devolviera. Claro, en este caso sería que se devolviera, porque la presión adentro del ventrículo se hace inferior a la presión adentro de la arterial. Entonces se devolvería. Pero se devuelve un poquito, ¿eh? De hecho, sí se devuelve un poquito.
Y cuando se devuelve un poquito, eso es lo que se llama la escotadura dicrótica, que lo vamos a ver en un gráfico cuando veamos el perfil de presiones. Entonces, ahora de nuevo, el ventrículo es un compartimento cerrado. Tiene aurícula, o sea, válvula aórtica cerrada y válvula mitral cerrada, ¿no es cierto? Están cerraditas. Y la presión disminuye, sin cambiar el volumen. Disminuye, disminuye. Finalmente la presión disminuye por debajo de la presión de la aurícula izquierda. ¿Y qué ocurre con eso? Se abre... Ah, ya, acá como se cierra, se me olvidó decir, como se cierra la válvula, se produce el segundo ruido cardíaco. En el punto 3 se ocurre S2. En el punto 2 no, porque acuérdense que cuando se abren las válvulas no suenan. Aquí se cierra la aurícula ventricular o la mitral y se va a producir S1. Aquí se cierra la válvula aórtica y se produce S2. Ya, después aquí se abre la válvula mitral y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el abrir no genera vibración. Ya, se llena, se produce llenado ventricular rápido, después llenado ventricular lento, diástasis, y después ocurre la contracción auricular, cerca de este punto. Ya, ¿qué ruidos van a ocurrir? Aquí entre 4 y 1 pueden ocurrir dos ruidos. El ruido S3, que va a ocurrir por el llenado ventricular rápido. Si las paredes no son muy distensibles y están como con una tensión, como en ciertas patologías, entonces el llene rápido va a producir una vibración y va a producir S3. Y también la contracción, que está por este lado, la contracción de la aurícula, también va a forzar un volumen pequeño de sangre sobre el ventrículo que ya está casi lleno. Esa sangre que entra rápido genera el cuarto ruido cardíaco, que sería audible en niños. ¿Ya? Entonces, los ruidos los vamos a repasar. S1 se cierra la válvula mitral. S2 se cierra la válvula aórtica. S3, llenado ventricular rápido. Y S4, contracción de las aurículas. ¿Ok? Ahí están las posiciones de los ruidos cardíacos. Acá está la misma explicación de lo que acabo de decir, ¿no es cierto? 1 y 2, contracción ventricular isovolumétrica. 2 y 3, eyección ventricular. 3 y 4, relajación ventricular isovolumétrica. 4 y 1, llenado ventricular. ¿Ya? Y la posición de los ruidos. S1, S2, S3, audible en niño, en adulto. S4, por sístole auricular. ¿Ya? Eso. Y ahora vamos a ver el concepto de la precarga y la poscarga. Entonces, si acá tenemos en el color este medio morado, tenemos la curva volumen-presión normal, ¿ya? Entonces vamos a subir que estos son 140, 140, 140. Y las presiones a las cuales vamos a llegar son 120, por ejemplo, aquí. Entonces todo a 120. Por lo tanto, por ejemplo, si llenamos, tenemos un retorno venoso mayor, ¿ya? Y llenamos con más volumen del ventrículo. ¿Qué va a pasar? Se va a producir un estiramiento de los sarcómeros y va a llegar a una precarga mejor. Entonces va a aumentar la precarga y como consecuencia de esto va a producir un volumen, un latido más rápido y más fuerte. Un volumen sistólico con más fuerza, ¿no es cierto? Mayor volumen sistólico, perdón, y una sístole que se va a sentir. Si esto ocurriera solamente una vez, le llamaríamos una extrasístole ventricular. O también una contracción ventricular prematura, que ustedes ya lo saben revisar en el ECG. Se ve la onda P, QRS, onda P, QRS, y de repente, antes del QRS, no aparece la onda P, y aparece una onda QRS anómala, ancha y con una gran onda S. Y si ocurre solamente una vez, eso se llama extrasístole ventricular. ¿Ya? Y que como consecuencia de eso tendría en el momento posterior a la extrasístole, recordemos, ese sería el momento posterior, el ventrículo se llenaría más. ¿Y por qué se llena más cuando hay una extrasístole ventricular? El latido siguiente se llena más porque la aurícula no logró agregarle su 20 o 25% de volumen y se produce la sístole antes de que llegue la onda P.
Entonces, ¿qué significa? Que se va a ir acumulando un volumen un poco mayor en la aurícula. Y en el siguiente latido va a ocurrir que el ventrículo se va a llenar más, como se ve acá. Y en el siguiente latido es donde va a ocurrir la palpitación, ¿ya? Entonces, hay un desfase pequeñito entre lo que ve uno en el ECG como extrasístole, que ahí no va a producir la palpitación, sino que en el latido siguiente, que se ve como normal, pero en realidad para efectos del paciente es en ese punto, en el siguiente de la extrasístole, es donde se ve la, ¿no es cierto? Ay, se me fue. Lo que sigue la extrasístole es donde se ve la palpitación, eso es lo que quería decir. Ya, no sé si entienden lo que estoy diciendo, está muy complicado. Porque voy a hacer voy a hacer un ECG mejor, ¿ya? P, Q, R, S, asuma que es normal, ¿eh? T, ya. Vamos a hacer otro, normal. P, Q, R, S, T. Hoy me salió muy cuadrado. Ya. Ahora, debería venir una onda P, pero no, señor, viene un QRS. Anómalo. Ah, sí. Ya después de esto, se normaliza y aparece una P, un Q, una R, una S y una T. Ya, entonces, esto que está acá, esto es la extrasístole. Como se dan cuenta, no tengo mucho motricidad fina. Ya, extrasístole. Ventricular. O también conocido como contracción ventricular prematura. PVC en inglés, o en español sería contracción ventricular prematura. Ya. ¿Aquí siente el paciente el latido? La respuesta es no. Porque no hubo mayor precarga. En este que está aquí, ¿siente el latido del corazón el paciente? Sí. ¿Y por qué lo siente? Porque si supongamos que aquí, este ventrículo, en este latido, en este ciclo cardíaco, se llenó solamente con un 80% del volumen telediastólico. Y le quedaron 20, ¿no es cierto? Ahí permanentes, remanentes en las aurículas. ¿Y quién lo recibió? Este que está acá. Entonces este tiene, además de su 100%, tiene el otro 20, tiene 120% de llenado. Entonces tiene, este sería el volumen telediastólico 1, que va a ser menor, mucho menor, que el volumen telediastólico 2, porque este va a ser el 1 y este va a ser el 2. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener mayor precarga. Mayor precarga. Y aquí voy a tener una precarga menor de hecho, menor de lo normal, ¿ya? Menor precarga. Y a estos otros le vamos a asignar una precarga normal, ¿ya? Porque estaba dentro del rango de normalidad. ¿Y en qué lugar estaría la precarga óptima? En este podría estar la óptima, en este. ¿Por qué? Porque se llenó más. Al llenarse un poco más, puede haber llegado, aquí esto todo es relativo, ¿eh? Pero supongamos que aquí llegó al máximo que puede expulsar, ¿ya? Entonces diríamos que esta fue más óptima que esta, podríamos decir. Y estas dos, estas procargas normales son
Son normales, ¿por qué? Porque son precargas en reposo. Normales en reposo, vamos a decir, para que quede claro. No es que siempre normal, sino que normal cuando estamos en reposo. ¿Ya? O sea, son precargas que no son las máximas. ¿Ya? Entonces, esta precarga normal y esta precarga normal son mayores que esta precarga de 1. Pero la precarga de 2 es mayor que todas estas. ¿Ya? Por lo que acabamos de decir, porque se le llenó con más volumen. Y lo que sintió el paciente es esto, sintió este latido. Pero en el ECG tú no puedes saber cuál sintió. Lo que puedes saber es dónde hubo la extrasístole. Entonces tú tienes que inferir que después de la extrasístole quedó más volumen y se llenó de más volumen, y este sería donde sintió el latido. Es una manera de identificar. Es una inferencia que uno hace. ¿Ya? ¿De dónde sintió el latido? ¿En qué lugar exactamente sintió el latido del paciente? ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ese sentir el latido significa que el paciente lo sintió como más fuerte de lo que lo siente normalmente, ¿no? Claro, lo que pasa es que el paciente cuando el corazón le está latiendo, él no lo siente. ¿Por qué? Porque tenemos una desensibilización sensitiva al latido. No estamos pendientes el ruido existe, el latido existe, el movimiento del corazón existe continuamente y uno no está pendiente de eso porque lo ha bloqueado. Pero cuando existe una contracción con más fuerza, como va a ocurrir aquí en 2, uno lo va a sentir como un evento único y uno va a decir, uy, me latió el corazón, ¿ya? Me palpitó, a decir. Entonces llega y el paciente dice que le palpitó, que sintió su corazón. ¿Por qué? Porque hubo una diferencia, aunque fuera minúscula. Y esa diferencia minúscula la percibieron los receptores que estaban acostumbrados a un latido más bajo, ¿ya? Sí, muchas gracias, profesor. Se Eso. entendió bien. Muy bien. Ya, Profe, sí, dígame. profe, eso de los latidos, por ejemplo, bueno, a mí me ha pasado pocas veces, pero hay veces que siento los latidos, pero no es un latido, sino seguidos, así como normales. En eso no habría ningún problema, incluso si el cuerpo está acostumbrado como a No, no escucharlo. significaría que probablemente te relajaste. Seguramente estás relajada para que los puedas escuchar. Ah, ya, Estás no habría ahí problema. en una posición zen, estás haciendo una meditación, estás ahí con la cabeza para abajo, ¿no es cierto? Haciendo yoga, no sé, algo seguramente estás haciendo que te hace Ya, profe, gracias. percibir, claro, tu cuerpo de mejor forma. Ahora, si tenés taquicardia, claro, obviamente uno va a sentir la mayor fuerza. Claro, cuando uno tiene que taquicardia, aumenta la frecuencia y aumenta la fuerza también. Y ahí uno lo siente. Ya, ahí tenemos la precarga, ¿no es cierto? De una precarga aumentada. Ahora veamos la poscarga. ¿Qué sería la poscarga? Sería un aumento en la presión diastólica, normalmente, ¿no es cierto? La presión diastólica, perdón, me equivoqué. Es un aumento en la salida, la presión de salida que tiene que ejercer para expulsar el volumen sistólico. Ese aumento de dificultad, ¿no es cierto?, podría generarse por varias razones. Ya hemos dicho, se puede generar, por ejemplo, porque lo más fácil sería entender que aumenta la presión diastólica arterial, ¿ya? De la sangre. Entonces, ya voy a tener que abrir la válvula aórtica, no ahora a 90 o 80 milímetros de mercurio, como sería este valor. Lo voy a tener que abrir acá, que está a 110 milímetros de mercurio, por ejemplo. Entonces le va a costar más. Y como le cuesta más, gasta más oxígeno, va a lograr expulsar un volumen menor, ya como se ve acá. Entonces, el lograr expulsar contra una presión mayor es lo que se llama aumento de la poscarga. Pero este aumento de la poscarga no es solamente aumentar la presión diastólica arterial. También podría ser cualquier dificultad que te impida sacar la sangre por la válvula aórtica, incluyendo una estenosis de la válvula aórtica. Eso podría ser también un aumento de la poscarga con presión arterial normal. Entonces yo les digo, un paciente tiene la presión arterial normal, pero tiene una estenosis. ¿Qué es lo que tiene? Ustedes ya saben, tiene un aumento de la poscarga también, ya porque le va a costar.
Ahora, también podría pasar lo siguiente, que existiera un aumento en la resistencia periférica total, ¿ya? Y no necesariamente un aumento en la presión, ni tampoco en estenosis. Eso también podría generar un aumento en la poscarga, ¿ya? Un aumento en la resistencia periférica. Ahora, incluso hacia adentro también, porque lo que hemos estado mirando es desde la válvula aórtica para afuera, ¿no es cierto? Hemos visto válvula aórtica estenosada, presión en la aorta, presión diastólica en la aorta aumentada, o resistencia alejada, pero también aumentada. Ya todo eso está hacia afuera. Pero importante entender que también si hay alteraciones hacia abajo en el ventrículo, también podrían aumentar la poscarga. Vamos a verlo en otro ejemplo, ¿ya? Pero hay alteraciones hacia arriba, arriba y arriba abajo de la válvula aórtica, que aumentan la poscarga, ¿ya? Y finalmente tenemos el gráfico que muestra aumento de la contractilidad, ¿ya? ¿Y por qué yo sé que hubo aquí un aumento de la contractilidad? Porque este corazón logró, ¿no es cierto?, partiendo de una misma precarga, ¿ya? Aquí yo no aumenté la precarga, ¿ya? Como en el caso 1, o A. Aquí lo que yo hice, le dije al corazón que latiera con más fuerza lo que tiene. Esto lo hace típicamente, ¿no es cierto?, las catecolaminas, es el aumento del tono simpático, ¿no es cierto?, permite que el volumen que yo tenga lo pueda expulsar mejor y tenga más fuerza para expulsarlo. Entonces, ¿qué voy a lograr? Voy a lograr que tenga un volumen telesistólico menor, ¿ya? El volumen que está en 4 es el volumen telesistólico. El volumen que está en 1 es el volumen telediastólico. En 2 sigue siendo volumen telediastólico, en 3 sigue siendo volumen telesistólico, ¿ya? Y la diferencia entre 1 y 4 es el volumen sistólico, ¿ya? Eso. Acá, por ejemplo, en aumento de la poscarga voy a tener una disminución del volumen sistólico. Y en el aumento de la contractilidad, un aumento del volumen sistólico. Pero sin cambiar la precarga, ¿ya? Entonces aquí estoy jugando en una situación donde la poscarga es normal, el volumen telediastólico es normal, pero la fuerza que tienen los ventrículos es mayor y por lo tanto puedo sacar más volumen y por lo tanto voy a tener un volumen sistólico mayor, ¿ya? ¿Se entienden las tres opciones? Sí. Profesor, se entiende bien, pero, por ejemplo, en el caso B, de un aumento en la postcarga, como eso generalmente en qué se ve. Como ya dio los ejemplos, pero es algo muy común que pase, no tan común, puede provocar como algo muy malo en un paciente, Claro, porque está pasando menos sangre sí. constantemente. Podría ser malo porque imagínate ¿qué tiene que pasar acá? Supongamos que la poscarga aumentara mucho, ya que fuera una crisis hipertensiva. Lo más fácil son las hipertensiones, ¿ya? El elemento más fácil de entender son las hipertensiones. Si una crisis hipertensiva, la persona tiene normalmente 120 con 80. Y de repente, porque le dio una crisis de pánico, porque le dijeron que tenía COVID, porque le dijeron que tenía HIV, porque peleó con la novia, porque está embarazada, porque quizás cuánta cosa pasa en la vida, ¿no es cierto? La persona se le subió la presión a 200 con 120. ¿Qué le va a pasar a ese corazón? Ese corazón va a estar latiendo contra una presión, ¿no es cierto?, diastólica de la aorta muy alta y no va a tener la fuerza para expulsar todo, ¿ya? Y si no tuviera la fuerza para expulsar todo, va a tener que, va a tener que tener un volumen sistólico mayor, ¿no es cierto? Perdón, un volumen sistólico al no expulsarlo todo es menor, ya eso, volumen sistólico menor. Pero él necesita tener un gasto cardíaco normal, ¿ya? O alto, dependiendo de la situación que esté, o mayor a veces también. Entonces, como tiene el volumen sistólico bajo, tiene que compensar con taquicardia. Y aquí vamos a, entonces, porque acuérdense que el gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por la frecuencia. Entonces, para compensar y tener un gasto cardíaco normal, tendría que, como tiene el volumen sistólico bajo, tiene que tener la frecuencia cardíaca alta.
Y aquí vamos a tener el paciente típico, un paciente descompensado, con una taquicardia 120, pálido, ¿no es cierto? Sudoroso, con aumento del tono simpático, ya hiperventilando. Quizá uno diría que está con un ataque de histeria o ataque de, no sé, de pánico, ¿ya? Y la persona más encima no está perfundiendo bien, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar todas esas alteraciones. Ahora, lo lógico que debería pasar es que si una persona tiene un aumento de la frecuencia cardíaca, lo que ocurre normalmente en ejercicio, es que uno también tiene un aumento en la fuerza de contracción. O sea, debería pasar esto. Y uno puede aumentar la presión, pero va a aumentar también la fuerza. Entonces va a tener una frecuencia cardíaca que no va a ser tan alta. ¿Por qué? Porque el volumen sistólico es alto. Entonces se compensa de alguna forma y se logra tener un gasto cardíaco alto. Ya el gasto cardíaco podría subir harto, desde 5 a 25 a 30. O sea, el gasto cardíaco puede subir hasta 6 veces en ejercicio, normalmente. ¿Ya? Pero en un paciente que no logra, ¿no es cierto?, controlar su contractilidad o tiene disminución de la fuerza del corazón por alguna patología, o tiene un aumento poscarga muy rápida, ¿no es cierto? Puede pasar que la frecuencia cardíaca no logre aumentar o no logre suplementar esto. Y ahí podría tener una crisis, ¿ya? Pero recuerden que lo que estamos viendo aquí es solamente volumen, no es frecuencia, ¿ya? Por si acaso. Entonces, ¿qué debería esperar yo? Digámoslo, como ejemplo, bueno, sirve esto. En este paciente que tiene un aumento de la precarga, lo más probable que yo pudiese esperar es que si este paciente está haciendo ejercicio, ¿ya? Vaya a tener una frecuencia cardíaca también alta. Mayor precarga y mayor volumen sistólico, mayor frecuencia, entonces, ¿qué va a tener? Mayor gasto cardíaco. Yo esperaría eso en este paciente. En este paciente esperaría lo mismo, porque diría yo, este paciente todavía no tiene un retorno venoso tan grande, pero sin embargo ya se está preparando. Ya empezó su frecuencia cardíaca a aumentar y la fuerza de su corazón empezó a aumentar. ¿Ya? Y no tiene tanto retorno venoso, pero el retorno venoso va a empezar, porque esto es continuo, ¿cierto? Y el principio de continuidad. En cambio, en este caso, yo voy a dar dos opciones. Una, que el paciente de verdad tenga una frecuencia cardíaca muy alta para compensar la disminución de su volumen sistólico. O la otra sería que no tuviera una frecuencia cardíaca alta y eso sería raro en todo caso, ¿ya? Sería una situación rara. Pero, en fin, eso sería como lo que yo podría decir de las tres situaciones, ¿ya? Ya, muchas gracias, profesor. Ya. ¿Y el volumen telediastólico es lo mismo que el volumen diastólico final, o no? Sí, es lo mismo. Ya, es lo Uno mismo, puede decir perfecto. volumen telediastólico, volumen diastólico final, o uno puede decir aquí volumen telesistólico o volumen sistólico final. Tanto en 3 como en 1, porque es el mismo volumen. Y aquí igual en 2 y en 1, el mismo volumen, ¿ya? Gracias. Ya. Ya. ¿Quieren un recreito? Ya, hagamos un pequeño recreo. Ya, 10 minutos y volvemos. Es 4 minutos para las 9, ¿ya? Ya, chicos, nos vemos entonces. Ya, profe. Ya, Ya, profe. muy bien.
Ya. Uy, estuvimos grabando, no me di cuenta de cortar la grabación. Perdón. Ya. Bueno, no sé cómo cortar la grabación, así que la voy a subir nomás. Estaba viendo las noticias ahí, así que disculpen. Ya, bueno, vamos a seguir. Ya, entonces vamos a recordar lo que es la poscarga. La poscarga representa un impedimento al acortamiento del sarcómero o a la expulsión del volumen sistólico. Ya, no sé, en general podríamos decir que la poscarga del ventrículo izquierdo estaría representada por la presión arterial diastólica. Pero podría incluir otros factores, por ejemplo, la resistencia periférica, la estenosis aórtica o la dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces sabemos que normalmente un aumento de la poscarga no impide al ventrículo izquierdo normal generar un volumen sistólico adecuado. ¿Por qué? Porque ese aumento de la poscarga normalmente viene acompañado por un aumento de la contractilidad, ¿ya? Pero en un ventrículo izquierdo enfermo, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, esto podría generar una disminución del volumen sistólico. ¿Por qué? Porque, por definición, el ventrículo con insuficiencia cardíaca congestiva no tiene fuerza, no tiene mayor contractilidad, tiene menor contractilidad o tiene lo que se llama un inotropismo positivo, ¿ya? Perdón, negativo por ser inferior. Ya, y acá tenemos la curva volumen-presión, ¿no es cierto? Frente a un aumento de la poscarga. Y entonces, ante un aumento de la poscarga, eso va a implicar que va a caer el volumen. Para mantener la presión, tendríamos que va a caer el volumen sistólico y el volumen residual va a aumentar, ¿no es cierto? Porque va a quedar más volumen ¿no es cierto?, en el ventrículo, ¿ya? El volumen de reserva. Eso. Ahora, podemos tener también una idea de cómo está funcionando nuestro corazón si miramos la ley de Laplace, ¿ya? Es bien interesante este concepto porque la ley de Laplace me va a poder explicar las hipertrofias concéntricas, pero excéntricas en este caso, esta es la excéntrica, y la hipertrofia concéntrica. Aquí tendríamos un ventrículo con una pared normal. Aquí tenemos una hipertrofia, ¿no es cierto?, concéntrica, y aquí tendríamos una hipertrofia excéntrica. Ya. ¿Por qué se van a producir estas hipertrofias? Por ejemplo, en B se va a producir una sobrecarga de la presión. Corazón hipertenso, ¿no es cierto?, con una, obviamente, una mayor poscarga, ya el corazón hipertenso, o sea, una persona hipertensa con una mayor poscarga, va a ejercer una mayor presión, una sobrecarga de presión sobre el ventrículo izquierdo, y eso va a generar una hipertrofia concéntrica. Una disminución, ¿no es cierto?, de la contractilidad puede perfectamente generar que se vaya quedando el volumen sistólico, se vaya quedando en cada latido, y eso vaya generando una mayor dilatación de la cavidad ventricular. Entonces, en ese caso, le llamaríamos una sobrecarga de volumen con hipertrofia excéntrica. ¿Qué determinantes tenemos de la poscarga? ¿Ya? Aquí, como les decía yo, un determinante sería la resistencia. Disculpen, perdón. La resistencia periférica. Otro determinante podría ser la impedancia aórtica, que en el fondo lo podríamos revisar fácilmente como la presión diastólica. Y otro tiene que ver con la geometría del ventrículo. Ya si estamos hablando de un ventrículo, ¿no es cierto?, que puede estar dilatado o no, dependiendo de las ecuaciones de Laplace, ¿ya? ¿Y por qué pasa esto? Porque de acuerdo a Laplace, mientras más ancho sea y el radio sea mayor, mayor es la tensión que va a tener esa estructura, ¿ya? Entonces, quiero mostrarle un ejemplo sobre eso. A ver, aquí. Este ejemplo, después me devuelven, ¿ya?
Este es un globo inflado. Ya, en este globo inflado voy a tener una distribución de los radios diferentes. Por ejemplo, aquí tengo un radio en el boquete que es R1. Y aquí tengo un radio en la parte más ancha del globo que es R2. Y como consecuencia del cambio del radio, se va a ir produciendo un cambio en la tensión. Y ahora pregunta para ustedes. Cuando ustedes inflan un globo, y el globo lo tienen en la parte del radio más ancho, y uno lo aprieta, normalmente está durito, apretadito, ¿no es cierto? Pero si uno va bajando y subiendo, por ejemplo, hasta donde está el boquete, y aprieta el boquete, es colapsable, fácilmente colapsable. Entonces supongamos que esa fuerza de colapso que yo estoy sintiendo sea la fuerza que hay que hacer para la contracción, ¿ya? Entonces, mientras más ancho sea el ventrículo, más gasto más oxígeno voy a tener que gastar, más energía en poder apretar un poquito y eso generar una contracción, ¿ya? Y de hecho también va a ser un volumen poco el que voy a poder movilizar. En cambio, si estoy en la boquilla, voy a tener una resistencia menor al cambio de volúmenes, ¿ya? ¿Y de qué importa esto? Importa mucho porque un corazón que está con cardiomiopatía dilatada está con R2, ¿ya? Y ese corazón, entonces, al estar con un radio muy grande, le va a costar la contracción, porque piensen ustedes que la tensión en la que se va a poner, la que se opone a la sístole es la tensión, ¿ya? Entonces yo tengo que vencer la tensión, ¿ya? Y me voy a devolver. Entonces, en este caso, los cambios en la geometría del ventrículo también son relevantes, ¿ya? Especialmente porque si está muy dilatado voy a tener una tensión mayor. ¿Qué hace la hipertensión? La hipertensión, ¿no es cierto? Si se llama esencial o de etiología desconocida, pero en realidad cualquier tipo de hipertensión sirve. Generará mayor poscarga al ventrículo izquierdo. Esto implica mayor consumo de oxígeno, mayor trabajo cardíaco, lo que culminará con una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y rotación del vector cardíaco a la izquierda. Ya eso es normal, eso puede ocurrir. Pero en el caso de la hipertensión pulmonar, por ejemplo, asociada a la enfermedad pulmonar crónica o la vasoconstricción hipóxica de la arteria pulmonar, esto genera mayor poscarga al ventrículo derecho, lo cual implicará mayor consumo de oxígeno, mayor trabajo cardíaco al ventrículo izquierdo, que culminará con hipertrofia excéntrica del ventrículo derecho, tenía que decir derecho, y aumento de amplitud de ondas P y rotación del vector cardíaco a la derecha, así es que la masa total del ventrículo derecho se hace mayor a la masa total del ventrículo izquierdo. Y es importante para saber cuándo está rotado a la derecha o a la izquierda. ¿Y qué es lo que es el trabajo cardíaco? Es proporcional al tamaño de la curva volumen-presión. Ya si tengo una curva volumen-presión muy grande o muy pequeñita, ya eso tiene que ver con el trabajo cardíaco. Se calcula multiplicando el volumen sistólico por la presión arterial sistólica, ¿no es cierto? Ya, y en ambos ventrículos que tienen un mismo volumen sistólico por el principio de continuidad, pero el volumen derecho genera un séptimo de la presión sistólica del ventrículo izquierdo, por lo cual el trabajo del ventrículo derecho es un séptimo del trabajo del ventrículo izquierdo, ¿ya? Y dado que el trabajo del ventrículo izquierdo es superior al ventrículo derecho, entonces la pared del ventrículo izquierdo se hipertrofiará para compensar el mayor trabajo. Y ahora volvemos entonces a la ecuación de Laplace, donde nos va a explicar por qué un ventrículo que está siendo, ¿no es cierto?, dilatado por cualquier razón, le va a costar más a ese corazón generar la contracción. Y es porque la tensión también se podría homologar a la fuerza necesaria para producir la contracción, ¿no es cierto? ¿Cuánta fuerza yo necesito para generar la contracción de este ventrículo? Si el ventrículo es más grande, más fuerza necesito para esa contracción, ¿ya? Y esta ecuación, bueno, ya se la explicó la doctora Cabanas, ¿no es cierto? La presión por la presión transmural ya sería igual a 2 por la tensión dividido por el radio. Ahora, lo importante, otra cosa es decir, que si yo les preguntara a ustedes
¿Cuál es la presión que hay aquí en R1 y la presión que hay en R2? ¿Qué me dirían? ¿Que son presiones diferentes o son presiones iguales? ¿Qué me responderían ustedes? La presión adentro del globo en R1 es menor y la presión en R2 es mayor, ¿sí o no? La presión debería ser siempre constante, si no me equivoco, ¿no? La presión es constante porque la presión está dada por las moléculas que chocan. Y las moléculas que chocan no pueden ser diferentes acá que acá son las mismas. Lo que ocurre es que la tensión es la que va variando con el radio. ¿Ya? El radio es, al hacerse mayor, más tensión. El radio hacerse menor, menor tensión. ¿Ya? Esa es la consecuencia de esto. Ya, sigamos. Ahora, de acuerdo a la asociación que tendríamos de la ley de Laplace al corazón, si comparamos el ventrículo derecho con el izquierdo izquierdo debe generar más presión para vencer su poscarga, ¿ya? Y para mantener el mismo volumen sistólico y el mismo gasto cardíaco. Pero de acuerdo a la ley de Laplace, si aumenta la presión, ¿no es cierto?, aumentaría la tensión o el estrés de su pared. Y compensatoriamente su pared aumentaría de grosor, ¿ya? Porque para el caso del corazón va a aparecer ahora el factor grosor de la pared, ¿ya? Que sería, en algunos textos lo ponen como H. Entonces, ¿cómo escribiríamos acá la ecuación de la tensión? La tensión sería la presión por el radio dividido por 2, pero ese 2 multiplicado por el grosor de la pared, ¿ya? Entonces, el estrés de la pared sería el principal determinante del consumo de oxígeno miocárdico, ¿ya? El estrés o la tensión, ¿ya? Porque ya hemos dicho que a mayor tensión, mayor dificultad para generar un cambio de formación, y eso significaría mayor consumo de oxígeno. Entonces, si el corazón se va dilatando, a medida que se va dilatando como respuesta compensatoria, por ejemplo, al inotropismo negativo, eso es lo que le pasa al corazón con insuficiencia cardíaca congestiva. La manera de compensar es que va de a poco generando una hipertrofia excéntrica, ¿ya? Y eso obviamente no es suficiente para lograr suplir las necesidades de oxígeno. Entonces, ¿qué hace? Tiende a tratar de aumentar un poco el grosor de la pared. Pero como en el caso de la hipertrofia excéntrica, no aumenta tanto la pared, sino que en realidad se dilata y se dilata. ¿Ya? Entonces, el problema no se va resolviendo adecuadamente. En el caso de los corazones que se hipertrofian concéntricamente es mejor, obviamente. Porque pueden tener un mayor radio, pero en realidad tienen un mayor grosor también. Y eso hace, como ustedes ven en la fórmula, a mayor grosor, menor tensión. Entonces, el grosor sería la respuesta adecuada. La hipertrofia concéntrica sería una respuesta adecuada para evitar que aumentara la tensión en ese ventrículo y tuviera que tener mucho mayor consumo de oxígeno para la misma contracción, ¿ya? Eso. Y en el caso de la precarga, esto es muy fácil, tiene que ver con la ley de Frank-Starling. La precarga representa el largo del sarcómero ante la contracción y está relacionado con la ley de Frank-Starling, ¿no es cierto? Y en este caso, la precarga estaría representada por el volumen ventricular ante la sístole, denominada volumen telediastólico o volumen diastólico final. Ya, una precarga óptima cuando el sarcómero queda con un largo de 2,2 micrones. En este largo, sobre los movimientos entre motores moleculares de miosina y filamentos de actina es el mayor, lo cual generaría la mayor fuerza de contracción. ¿Ya? Eso ya lo sabemos. Y aquí está la curva, ¿no es cierto?, como va mostrando un óptimo largo cuando ya se aplana la curva de Frank-Starling. Y cuando estamos muy abajo, en realidad ya empieza a haber sobrelapamiento, lo cual evita que exista la mayor fuerza. Y en el caso de una curva volumen-presión con un aumento de la precarga, voy a tener esto, ¿ya? No voy a tener cambios en el volumen diastólico final, pero sí voy a tener cambios en el volumen telediastólico. Y eso, como no hay mayor precarga, voy a tener una eyección de volumen sistólico aumentado, ¿no es cierto?
que me permite responder frente a un aumento del retorno venoso. Entonces aumenta el volumen telediastólico y aumenta la presión, ¿no es cierto? En ese ventrículo, un poquito la presión telediastólica también, ¿ya? Pero eso sería un efecto pasivo nomás, ya ese pequeño aumento de presión. ¿Y cuáles serían los determinantes de la precarga? Ya serían, obviamente, el retorno venoso, que sabemos que de esto depende de que se llene. La relajación de las paredes, o también conocido como los isotropismo, y la distensibilidad o espesor de la pared, ¿ya? Que tiene que ver, ya sabemos, con la ley de Laplace también, ¿ya? Eso hace que la tensión sea menor. ¿Y qué pasa cuando ocurre, aumenta la contractilidad, o tendríamos inotropismo, ¿ya? Positivo? Entonces tendríamos el mismo volumen telediastólico, pero el volumen sistólico final sería menor, ¿ya? ¿Por qué? Porque tuve más fuerza para contraer y extraer mayor cantidad de volumen. Ya, perfecto. Entonces, eso sería, y lo que vamos a hacer ahora es vamos a jugar con el Kahoot para revisar los temas más importantes que hemos visto, ¿ya? Así que voy a abrirlo. Si tienen dudas, por favor, háganmela antes de empezar, ¿ya? Si no, la sacamos durante el Kahoot. Ya, se la hice facilito, con verdad es fácil, así que esto va a ir rápido y va a funcionar, ¿ya? Perdón, tengo mucho sueño. ¿Se acostó un poco tarde ayer, profesor? No, me acosté temprano. Pero sabes que he estado cansado, he estado muy cansado. Entonces, de hecho, el sábado no hice casi nada. Ayer tampoco he estado descansado 2 días. Y no me siento que me falta descansar. Así que bueno, a tratar de acostarme temprano hoy día otra vez. Pasa eso generalmente cuando uno, como está descansando mucho, después como que el cuerpo se relaja mucho, quizás. Yo creo que sí. Yo creo que me he relajado un poquito. Ya parece que nos sigue aumentando más el número. ¿Qué hago? ¿Partimos? Sí, parto nomás. Yo creo que Partamos. sí, profesor. Ya, muy bien. Bien, muy bien. El punto 1 sí era el volumen telediastólico, ¿no es cierto? Bien.
Claro, falso, ¿no es cierto? El punto 2 sigue siendo el volumen telediastólico, ¿no es cierto? No volumen sistólico. Claro que sí, el punto 3, volumen telesistólico o sistólico final. Claro que sí, es lo mismo. El punto 3 y el punto 4 son lo mismo. Lo mismo que el punto 1 y el punto 2 en relación a volúmenes. Son lo mismo en relación a volúmenes. Claro que sí. Ese 1 corresponde al cierre de las válvulas AB en el punto 1. ¿Ya? Y la Rocío dice que tiene 5 respuestas correctas seguidas. Tiene una racha la Rocío. Perfecto. Muy bien. El segundo ruido cardíaco ocurre por la apertura de las válvulas seminales en el punto 2. No, ahí no ocurre el segundo ruido, ¿no es cierto? Recordemos que la apertura de las válvulas no genera ruido. Y aquí El Salvador le está saludando, ¿no es cierto? La Lisette va adelante. Ya. No. S3 no tiene que ver con el punto 3. S3 ocurre cuando se llenan los ventrículos. ¿Ya? Y eso está entre 4 y 1. Javiera, muy bien, va adelante. Muy bien. El cuarto ruido cardíaco, cuando ocurre, se ubica en el punto 1, ¿no es cierto? Perfecto. Lisette va adelante. Correcto. La línea verde muestra un aumento de la precarga del ventrículo izquierdo. Muy bien. Lisette sigue adelante.
Claro que sí. Va a tener más fuerza porque tiene mayor precarga, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa. Muy bien, Lisette. Claro que sí, tiene mayor postcarga, ¿no es cierto? Una hipertensión genera mayor postcarga. Y el Christopher viene de vuelta. Ahí vamos. La línea verde podría indicar a un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. A ver. Claro. Tengo una duda. Tengo una duda. A ver, ¿cómo se devuelve uno? ¿Se puede devolver? No, no lo puedo devolver. Ya. Al final vamos a revisar esta pregunta porque ahora que lo estoy mirando me quedé con una duda. Así que siga. Ya, sigamos con esta. Claro, no es excéntrica, ¿no es cierto? Es aconcéntrica. Ahí sí. Ahí estamos bien. Veamos. Katy le está dando vuelta al resultado. Cristian va adelante. A ver. Claro, nada que ver, ¿no es cierto? La presión igual, no puede ser diferente. Y Cristian pasó adelante. Lisette volvió hasta adelante. Wow. Buenísimo. Claro que sí, al tener mayor tensión requiere mayor energía para la contracción, ¿cierto? ¿Y quién gana? Lisette, Carla y Máximo. Muy bien. Ya, vamos a salir. Ya, pero ya estamos en la hora. Pero me quedé con una duda, Nuestras respuestas. La curva verde puede indicar. Bueno, no sé. Uno, yo no tenía plata, no tuve. Profe, ¿puede poner ver informe completo? ¿Puede que le salga? ¿A dónde dice ver informe? En la esquina. Ah, aquí está. Sí. Ver informe. Ya, a ver. ¿Se está viendo ahora? No sé si salga, pero creo que no. Ah, seguramente no va a salir porque no estoy con Premium. Dice igual player. Dice la curva verde podría indicar a un paciente. Esta es la que yo creo que hay un error aquí. Esta pregunta creo que es un error. ¿Sabes por qué? Porque si el paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva, no va a tener mayor fuerza, porque aquí hubo un paciente que tuvo más fuerza de contracción. Debería contraerse
y sacar menos volumen. Eso lo quería hacer. Entonces está errónea, me equivoqué yo al colocar la respuesta. Y ahora lo corregí, ahora me di cuenta que es un error, ¿ya? Para que no se queden con la idea de que es así. Paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva tiene inotropismo negativo. Y por lo tanto no va a poder sacar más volumen, saca menos volumen, ¿ya? Eso. Bueno. Ya, eso quería corregir. Ya, Excelente, profesor. ya listo, chiquillos. Dejo de compartir y que les vaya súper bien. Aquí yo estoy con El Salvador. Salvador, mira, salud. Hola, niño. Dígale, hola, niño. Hola. Hola. Hola, Salvador. Hola, Salvador. Dale un besito. Dale un besito a los chiquillos. Mira, son unos niños grandes, están estudiando medicina. Sí, ¿viste? A lo mejor tú quieras ser estudiante después, cuando seas grande, Salvi. Ya. Ya, chiquillos, que estén súper bien. Nos vemos en el práctico con el grupo A, en el práctico de fisiología, donde vamos a volver al esquema de las preguntas, ¿ya? Y vamos a hacer preguntas sobre esta materia y también algunos registros de ESG que sean normales que uno deba saber, ¿ya? Así que eso. Entonces, ¿también va a entrar la materia de hoy día en el Sí. quiz? ¿O? Sí, la materia de hoy día es fácil, se dieron cuenta que no es tan difícil. Ya la habíamos de cierta forma visto. Ya, dile chao. Chao, dígale chao. Chao, Salvador. Chao, dígale la manito, chao, dígale chao, sí, chao. Dale un beso. Chao, Chao, Salvador. profesor. Chao, Cuídese. chao. Salvador. Dile un Chao, beso. profe. Chao. Profe. No se despida de un segundo. Es que, ¿sabe qué? Yo creo que es súper simple, pero ¿qué es el volumen telediastólico? Es que, digo, el volumen cuando ocurre la relajación y entra la sangre lo entiendo, pero el telediastólico, ¿qué sería? El volumen diastólico final es el telediastólico final, justo antes, todo el volumen que queda en el ventrículo antes de la contracción ventricular isovolumétrica. Y el primero, profesor, hay dos volúmenes, ¿cierto? Hay 3 volúmenes. Ya, estoy perdida. Sí, Perdida. está el volumen telediastólico, que es el total. Está el volumen sistólico, que es el volumen que se expulsa, y está el volumen sistólico final, que es el volumen que queda después de la expulsión. ¿Se Ya, entiende? el sistólico es el que se expulsa, ¿y cuál era el otro, profesor? El sistólico final, que es el que queda remanente después de la expulsión. Al final. Sí. Ya, profe, gracias. Disculpe la duda tan básica. Nos vemos. Hasta luego. Todas las dudas, vale, todas las dudas. Gracias, chao. Chao.